ahí en Primera de Corintios, el libro de Primera de Corintios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gloria al Señor. 1 Corintios 14. Ahí luego le digo cuál versículo vamos a leer. Vamos a leer ahorita una buena porción de la Escritura, porque este mensaje requiere bastante contexto. No sé si recuerdan, pero hace como 2 o 3 semanas le dije que le iba a estar compartiendo sobre este tema serio, delicado y crucial relacionado a un mover genuino del Espíritu Santo. Dios ha delineado para nosotros lo que tenemos que hacer como iglesia de Cristo para proteger, sostener y darle continuidad a un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Hace como 3 semanas le comuniqué, voy a estar compartiendo de esto. Todos aquí ya saben el orden, ¿verdad? El protocolo que tenemos cuando hay un mover del Espíritu y yo, ¿verdad? Para dar palabra o algo que Dios le dé o manifieste. Y es importante tener este conocimiento, porque entre más se mueve el Espíritu, entonces más orden se necesita. ¿Estamos oyendo? Muy importante eso. Hay unas cosas que la Biblia de Dios nos habla y nos dice, a las cuales nos debemos apegar para proteger, sostener y darle continuidad a un mover genuino del Espíritu. ¿Sí? Otra vez, es importante que la iglesia sepa cuál es el protocolo del Espíritu para mantener orden, autoridad, para proteger, sostener y darle continuidad al mover del Espíritu Santo. Significa que cuando el Espíritu se mueve, absolutamente todos los que estamos aquí debemos de operar en unidad y en coordinación para proteger ese mover del Espíritu Santo. Amén. Importante. Lo que Dios quiere que les comparta hoy es esa clave de la palabra que nos indica bíblicamente por qué hay que hacer esto. Y es en lo que voy a hablarle y darle enfoque. Hay mucho, créame, hay mucho que se puede decir, pero voy a enfocarlo en esta parte que Dios me habló. Entonces vamos a profundizar en este tema. La razón que un mover del Espíritu Santo no perdura, y hay varios factores, pero es porque al no obedecer este protocolo del Espíritu, lo que empieza a imperar en una iglesia es la confusión y el desorden, porque no se está pegando uno al protocolo del Espíritu. Amén. Vamos a la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 14, 26. Y
tenga un poco de paciencia porque vamos a leer hasta el 39. Voy a hacer unos comentarios de tipo paréntesis muy breves, porque repito, hay mucho que se necesita aprender y entender para poder preservar y darle continuidad a un mover del Espíritu Santo. 1 Corintios 14, 26 en adelante, vamos a leer hasta el 39, dice, es el apóstol Pablo hablando, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esto es importante, ¿verdad? Dice: si habla alguno en lengua extraña, o en otras lenguas, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Estamos viendo aquí ya parte de este protocolo, ¿amén? Dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén. Deténgase ahí un ratito, míreme. Y mucha confusión se ha dado sobre esto también. Y lamentablemente los que no entienden esto completamente paran el mover del Espíritu Santo. Y esto es muy peligroso para una iglesia. Escuchen, es muy peligroso para una iglesia que pare el mover del Espíritu Santo. Peligrosísimo. Y la mayoría de las iglesias que hacen esto y denominaciones lo hacen porque no saben cómo manejar un mover del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero escuchen, aquí voy a hacer un paréntesis breve. Miren lo que dice: si alguno habla en lengua extraña, estoy de regreso en el 27, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Número uno, lo que aquí se está describiendo es que cuando dos o tres hablan en lenguas abiertamente a la iglesia, esta es la clave, a la iglesia, significa que está por venir una interpretación de esa lengua. Escuchen, esto es algo que todos ya deben saber, es algo que se entiende entre la iglesia. Alguien está empezando a hablar lenguas, o el pastor empieza a hablar lenguas en el micrófono, se está dirigiendo a la iglesia, es porque viene una interpretación detrás de esa lengua. ¿Me está escuchando? Hermanos, escuchen, lo que va a recibir hoy y escuchar es súper crucial para que sepamos cómo manejar y mantener un mover del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Pero entonces dice el 28: si no hay intérprete, calle en la iglesia, o sea, no se dirija a la iglesia. Y luego dice: y hable para sí mismo y para Dios. Porque aun cuando alguien habla en lenguas y no hay interpretación, dice la palabra que su espíritu se edifica. Aunque queda sin entendimiento, de todos modos su espíritu se edifica. ¿No? Amén. Esta es la diferencia. Y esto es algo que muchos no han entendido. Y hay iglesias que hacen esto. De pronto alguien empieza a hablar en lenguas o empieza a ser tocado por el Señor. Y una iglesia que no entiende esto, tienen órdenes del pastor de esa iglesia de que si alguien empieza a hacer algo así, que vayan y lo callen.
y no lo dejen. Y literalmente van y le dicen: hermano, hermana, aquí no hacemos esto. Y lo paran. ¿Estamos escuchando? Ok. Si esa persona entiende el protocolo del Espíritu, le puede contestar: no estoy hablándole a la iglesia, estoy hablando para mí mismo y para Dios. ¿Ve la diferencia? Dice: yo sé que estas lenguas ahorita no son para interpretación, son para edificarme. El Espíritu Santo se está manifestando ahorita mismo en mí y me está edificando, me está bendiciendo. El Espíritu me está ministrando. Déjeme hablar en lenguas. Porque el apóstol Pablo en otra parte también dijo: no prohíban hablar en lenguas y no apaguen al Espíritu, no lo contristen. Puede haber un servicio donde el Espíritu Santo se mueve y de pronto alguien está ya metido en la esquina, vamos a decir, y está hable y hable lenguas. Déjenlo, porque el Espíritu lo está ministrando y ese entiende que aquí no va a haber interpretación, pero está siendo ministrado por el Espíritu. Déjelo que hable lenguas. Ahora, esto es parte del protocolo. Si él o ella está allá, está siendo ministrado por el Espíritu y está hablando en lenguas, vamos a decir, las está gritando, y la gente lo puede oír. Aunque lo puedan oír, no significa que es para la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ahí está la línea que necesitamos entender, right? Pero de pronto la persona dice, se acerca y viene y dice: Dios me acaba de hablar algo, me acaba de decir algo. Entonces ahora lo que sucede es que lo trae a los que van a discernir esa palabra para tomar una decisión si sale a la iglesia o no. Esta parte es muy importante. Amén. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Muchas iglesias no saben esto. Y porque no lo aplican, no entienden este protocolo del Espíritu, lo que pasa es que entonces paran. Se van a un extremo y paran. Cualquier cosa que se vea como que el Espíritu Santo se está moviendo. ¿Amén? La otra parte que está diciendo aquí es: si esta persona que está hablando en lenguas, etcétera, etcétera, escucha que una palabra se está dando a la iglesia, lo que esa persona debe hacer es que, dígalo fuerte, callarse. Porque entonces la iglesia no es edificada, no recibe la palabra que se está dando. Porque a lo mejor alguien acá, por este lado, habló lenguas y luego hubo una interpretación. Cuando hay una interpretación de tales lenguas, quien esté hablando en lenguas en toda la iglesia necesita callarse. ¿Sí? Importante, muy bien. Entonces, dice el 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3. ¿Y qué dice que deben hacer los demás? ¿Qué dice? Y los demás juzguen. ¿Quiénes son los demás? La iglesia. Posiblemente otros profetas que estén ahí. Deben juzgar lo que se esté hablando, diciendo, profetizando, ¿sí? Y dice: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero que empezó a hablar. Calle. Porque
podéis profetizar todos uno por uno. Hermanos, imagínense lo que duraban los servicios en estos tiempos. No eran de media hora. A nosotros nos ganaban fácil. Yo predico 2 horas. Ya se asustó la visita, no se crea. A veces. Pero imagínense en este tiempo todo lo que duraban estos servicios. Todos iban a profetizar uno por uno. Dice, todos pueden. Háganlo por turno. Amén. Y la iglesia no se movía. Y dice, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y aquí está la clave, hermanos, de este orden. ¿Por qué es necesario este protocolo, este orden del Espíritu? Y dice el 32, y los espíritus de los profetas están sujetos al Espíritu Santo. ¿Así dice? No, léalo bien. ¿Cómo dice? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Está viendo? Muy bien. Esta es la clave del por qué se necesita un protocolo del Espíritu. Se lo voy a explicar. Versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Aquí voy a hacer otro paréntesis muy breve. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora mire, le voy a decir otra cosa, porque algunos de ustedes todavía no paran. Todavía me están masticando chicle en la iglesia y todavía están haciendo sus globitos en la iglesia. Eso es indecoroso. No lo haga. Es una distracción. Esto es para todos. Y tampoco lo hagan a sus hijos. Estoy usando algo bien simple. Algo bien simple. El marco dentro del cual Pablo dice esto es lo siguiente. Él está escribiendo a la iglesia de los Corintios porque sus reuniones eran un caos, eran un desorden en la iglesia, era una indecencia en la iglesia. Algunos comentaristas hasta dicen que en los servicios, por la euforia, por el éxtasis en donde entraban, se desnudaban en una reunión. Por eso Pablo al final dice, hágase todo decentemente y con orden. Debe haber un protocolo, ¿sí? La razón que Pablo dijo a la mujer no se le permite hablar es porque interrumpía los servicios, causaba un desorden en la iglesia. No paraban de platicar, no paraban de hablar. Esa es la parte indecorosa, que no solo se aplica a mujeres, sino también se aplican a los hombres. Pero aparentemente en la iglesia de Corinto la mujer era un problema de distracción en las reuniones, porque estaba hable y hable y hable y no paraba e interrumpía. ¿Estamos escuchando? Esto es algo ya más cultural. Esto es algo ya de una falta de control de alguien, de que no se calla,
de que está platicando durante un servicio, durante una predicación, donde constantemente está interrumpiendo. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Y muchos han tomado esto, hermanos, para no dejar que la mujer ministre en la iglesia. Le han quitado su llamado, le han prohibido su ministerio, porque han interpretado mal esta parte de la palabra de Dios. Y la otra, donde dice: no permito a la mujer que tome autoridad sobre el hombre. Y esa, si lo leen bien, léanlo bien, pastores, léanlo bien, denominaciones, léanlo bien. Son gente inteligente, vaya, léanlo bien. Pablo está diciendo: no permito que la mujer usurpe autoridad sobre su marido. Una mujer entiende que está dentro de un orden de autoridad. Eso no la hace menos que el hombre, no la hace más que el hombre. Es entender cuál es tu lugar. Hermanos, si yo voy a otra iglesia de visitante, yo sé cuál es mi lugar en esa iglesia. Yo no entro queriendo hacer y deshacer y cambiar y hablar y decir, aunque tengo dones del Espíritu Santo. Yo entiendo, porque me muevo dentro de una jerarquía de autoridad, cuál es mi lugar en esa iglesia. Y si el pastor de esa iglesia no me permite hablar, yo no puedo hablar, aunque el Espíritu Santo me esté revelando algo. Uno se somete porque el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es más profundo de lo que se ha entendido, pero es muy clave y es muy importante. Hay más que pudiera decirle de este tema, pero escuche. Un profeta que se llamaba Ágabo le profetizó a Pablo que le esperaban cadenas y prisiones en Jerusalén. Este profeta Ágabo tenía unas hijas que eran profetisas, y ellas profetizaban. ¿Sí? Ellas profetizaban. Entonces, es lamentable que el cristianismo se torne en algo cultural y luego, o tradicional, e incluso hasta machista, y empieza a prohibirle a la mujer predicar, compartir, enseñar, etc. Porque tenemos a hombres con mentes débiles y con mentes ignorantes que no han entendido bien la palabra de Dios, que no pueden escuchar al Espíritu Santo hablando por medio de una mujer. Entonces, como han llevado a un extremo esta falsa doctrina, no la dejan hacer nada. Yo hablé una vez con un pastor que me dijo: bueno, la mujer puede hablar de allá abajo, pero no puede subir a la plataforma. Yo le dije: ¿cuál es la diferencia que hable de allá abajo o que hable de acá arriba? ¿Que la plataforma es más santa que lo que el Espíritu Santo le está dando a esta mujer? Hay una ignorancia, hermanos, tremenda en cuanto a este tema. Versículo 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y mire lo que dice el 38: mas el que ignora, ignore. Mas el que ignora, ignore. A alguien que no es espiritual no puede entender esto. Simplemente no va a poder. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y Pablo ni siquiera entra en debate. Dice: si tú ignoras, bueno, ignóralo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Estamos viendo
aquí que 1 Corintios delinea el protocolo espiritual que debe seguirse cuando el Espíritu Santo se manifiesta en las reuniones de la iglesia de Cristo. En muchas iglesias cristianas, el mover del Espíritu Santo ha sido detenido y en muchos casos, por diseño del liderazgo de la iglesia y o de la denominación, el mover del Espíritu Santo está completamente prohibido. Completamente prohibido. ¿Sabe lo que han tenido que hacer algunos miembros de tales denominaciones? Cuando el Espíritu Santo se ha manifestado en ellos, se han tenido que ir, se han tenido que salir, porque de pronto dicen: ahora ¿qué le voy a decir a los de la iglesia? ¿Qué le voy a decir a la denominación? Porque el Espíritu Santo se ha manifestado en mí, estoy ahora hablando en lenguas, oro por la gente y está sanando, el Espíritu Santo se está manifestando, ¿qué les digo? Y en algunos casos, cuando van y platican con alguien o con el liderazgo, el pastor de esa iglesia, lo que ese pastor les dice: te tienes que ir, te tienes que ir. Y ellos se van. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se mueve ahí, no está ahí. Incluso hay algo más sucediendo ahí. Hay varias razones antibíblicas que se han formulado para prohibir el mover del Espíritu Santo, como la doctrina falsa del sesionismo. Búsquela, sesionismo, de cesar, de parar. Quiere decir que están diciendo el Espíritu Santo ya no se mueve. Pero la realidad es que la mayoría de las razones son una reacción a no saber cómo manejar un mover del Espíritu Santo. Estas prohibiciones son un autosabotaje, porque no se ha entendido que son los mismos dones del Espíritu los que mantienen el orden del mover del Espíritu. Pero para que se manifiesten los dones, se tiene que permitir el mover del Espíritu. Si detiene el mover del Espíritu, si lo detienen, también detienen la manifestación de los dones que mantienen el orden del mover del Espíritu. ¿Se fija cómo van de la mano? Si se detiene el mover del Espíritu, los dones no se activan, no se manifiestan. Y son los dones los que mantienen el orden del mover del Espíritu. Eso separan las dos cosas. Entonces, porque paran el mover del Espíritu, las iglesias no saben cómo manejar un mover del Espíritu cuando Él se quiere mover. ¿Sí ven? Esto es importante entender. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, en una iglesia cuando no hay un mover del Espíritu manifestándose en la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién gobierna? ¿Quién guía a esa iglesia? ¿Qué clase de dependencias entonces ahora se crean, se producen en una iglesia? El hombre pues tiene que depender de procesos mentales para mantener el orden en la iglesia. El hombre pues tiene que depender de procesos mentales para mantener el orden, o lo que creen que es orden, en la iglesia. Permítame darle un ejemplo de cómo se ve una dependencia mental para mantener orden. La tratan de pasar como que es de Dios. No, es una contradicción. O el Espíritu todavía habla, o el Espíritu todavía se mueve, o ya no. Escuche, y si ya no, entonces esta iglesia depende de mi educación, depende de mi universidad, depende de mi instituto, depende de cómo yo veo las cosas. ¿Está escuchando? Del proceso mental de alguien, no del Espíritu. Si es que el Espíritu ya no habla, si es que el Espíritu ya no se mueve, si es que el Espíritu ya no da revelación. Permítame darle un ejemplo, y hay muchos.
que le pudiera dar, pero nada más le voy a dar uno. No sé si supo, pero a principio de este mes, y es algo que ya tienen tiempo que han querido hacer, a principio de este mes la Convención Bautista tuvo una votación de sus miembros en búsqueda a prohibir que las mujeres sean pastoras en la denominación. ¿Sí? Comentaba ahorita la pastora, mi esposa, dice, algunos me han criticado, me han mandado mensajes y me han dicho que por qué ella está hablando. Cuando llegamos a salir en la televisión, en el canal 38, gente llamaba y decía, ella es mujer, ella no debe estar hablando. La palabra de Dios dice que Jesús, la vida de Jesús, se manifiesta en los que llaman. ¿Nada más en los hombres? No, también en la mujer. Incluso, digo, y aquí está, no sé qué parte de esto no entienden. Aparte de que es algo demoníaco, religioso, donde dice que en Cristo ya no hay hombre y ya no hay mujer, sino que todos son uno en Cristo. ¿Sí? Y no lo entienden. Continúan formulando doctrinas en base al género. Y en Cristo no existe. No hay estatus social, no hay estatus económico, no hay estatus educacional. Es la vida de Cristo que se manifiesta en alguien cuya carne está muerta. Amén. Muy bien. Sucedió, repito, esto fue a principio de este mes de junio, ahí como el 11, 12, 13. La resolución no tuvo los suficientes votos para pasar la prohibición, aunque en esta misma convención sacaron de la denominación a una iglesia en el estado de Virginia que afirma que la mujer puede ser pastora. La excluyeron. La excluyeron. Imagínense esto, porque es lo mismo. Es la misma operación demoníaca. Imagínense esto. Hermanos, yo quisiera que votáramos, porque aquí dice que Jesucristo es el único Salvador. Porque aquí dice que Jesús es Dios en la carne, que se ha manifestado a los hombres para procurar su salvación. Y yo quisiera que aquí votáramos para ver si decidimos que así es. ¿Se fijan? Entonces, esto ya no dependería de la voz, guianza del Espíritu Santo, sino de su mente. Lo que usted piense, cómo usted vote. Imagínese si en esa convención había mucho hombre cultural, machista, ¿cómo cree que votó? No, la mujer no debe. ¿Se da cuenta? John MacArthur, muy conocido. Él es uno de los que se opone a que la mujer sea pastora o enseñe en general. Él hace poco criticó a una hermana que ha escrito libros. La iglesia presbiteriana ahora mismo está investigando a uno de los suyos que ya murió, que escribió un libro, y porque ella indica ahí que el Espíritu de Jesús o Jesús le está hablando, y ahora posiblemente van a investigarla, van a hacer una votación, y a lo mejor al final de esa investigación la van a denominar como una hereje, porque alguien pensó
procesó mentalmente. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Muy bien. Un problema de depender de la mente humana para mantener el orden es que engendra un monopolio. Engendra un monopolio. Es lo que hacen las sectas, es lo que hacen los testigos de Jehová, es lo que hacen los mormones. Engendra un monopolio de la interpretación de las escrituras, y por defecto de esto excluye las interpretaciones de otros. Entonces, escuche, la interpretación que reina es el de la mente que elabore el mejor argumento. Y otro problema es que nadie pregunta a cuál mente se debe seguir. Si yo digo que yo soy el único que me entiende, ¿se fijan? Usted va a tener que depender de la mente de esa persona, porque su interpretación no sirve, no vale. Gloria a Dios que el Espíritu Santo todavía habla, todavía guía, todavía se manifiesta en nuestras vidas. De otra manera, repito, se crea un monopolio de los únicos que pueden interpretar. En el caso de la Convención Bautista, el destino de la mujer pastor no está en las manos del Espíritu Santo, sino en las manos del proceso mental de algunos y en la mayoría del voto humano. Ahí está. El resto de la gente, de hecho, hoy en día, hermanos, en este tipo de denominación, si a la gente no le cae bien el pastor, votan y los sacan de la iglesia por votación. No porque dijo el Espíritu Santo, no porque Él lo guió, no porque hubo una falla moral, adulterio, pecado, etcétera. No, simplemente dicen, no creo que nos cae este pastor. No me cae, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo dice, no me gusta cómo enseña, no me gusta. Vamos a votar. Y alguien, y no sé de todo el proceso, pero tantos tienen que decir, yo quiero poner esta votación, y luego votan, y si la mayoría dice no queremos a este pastor se va, y luego van a la tienda y buscan otro. Así. Y luego el pastor viene, y luego lo escuchan, y luego lo ven, y luego él baila o él danza delante de todos, y miren cómo leo, y miren cómo predico, y si quieren hasta les cambio la voz para escucharme un poquito más espiritual, yo no sé. ¿Se fijan? Ahora hacen de los pastores que sean los entretenedores de la iglesia. Se fija cómo todo esto se empieza a desmoronar espiritualmente hablando. Es tremendo, honestamente. Y no es bíblico. ¿Cómo se puede manejar un mover del Espíritu Santo? Cuando prohibimos el mover del Espíritu Santo que nos empodera a manejar el movimiento. ¿Cómo? Voy a adelantar un poquito. Entonces hay una organización que se ve, un protocolo, una organización. Vamos a ver esta parte primero. Hay una organización. Si alguien más está hablando, calle el primero. No hablen todos a la misma vez, hablen por turno, para que la iglesia sea edificada, la iglesia sea exhortada, uno por uno. Orden, organización. ¿Sí? Si alguien está hablando en lenguas, no hay intérprete, o esas lenguas no van a ser seguidas por una interpretación, hable, siga hablando en lenguas para sí mismo y para Dios. Organización, es parte del protocolo. Si no debe haber, y de hecho ni es bíblico, un descontrol, aunque esté bajo el efecto del Espíritu, no debe haberlo, debe hacerse todo con orden. El segundo aspecto es el más crucial que se debe manejar en un mover del Espíritu Santo. El segundo aspecto de línea, que es la manifestación de los dones,
los que mantienen el orden del mover del Espíritu Santo, especialmente el don del discernimiento de espíritus. Escuche, especialmente el don del discernimiento de espíritus. Nos hemos tratado con muchas situaciones a través de los años. Tenemos 21 años de pastores y yo tengo toda la vida expuesto a lo que es la vida ministerial de una iglesia. Hemos visto de todo, hemos visto de todo. Nos han llegado satanistas, brujos, brujas. Uno de ellos dijo que me iba a matar, supo dónde vivía, literalmente se cambió a una cuadra de nuestra casa para monitorear nuestras entradas y nuestras salidas. Hemos visto a gente en la iglesia que de pronto pasa al altar y empiezan a hacer cosas raras. No sé si acuerdan a ese fulano. Y lo apartamos del altar. ¿Qué está haciendo? Entraron una vez dos brujas, la mamá y la hija, y se echó fuera ese demonio. La mamá fue más inteligente y cuando el demonio salió, ella se retiró, pues se sentó otra vez. Escuche, cuando hay un mover del Espíritu Santo, vienen los brujos y vienen las brujas y vienen los satanistas porque quieren ver qué tan verdadero es lo que está pasando ahí. ¿Right? Y esa vez pasó esa mamá y la hija y se echó fuera el demonio, y la mamá, repito, fue más inteligente y se sentó. Y le pregunto a la hija de ella, ¿cómo te llamas? Y me dice María. Y cuando decía María se volvió a endemoniar. Y otra vez se echaba fuera el demonio. Y ya se ponía de pie. Y estaba así como... ¿Cómo te llamas? María. ¡Ah! Empezaba otra vez. Ya para la tercera vez se levantó y se fue. Le digo, ¿por qué se volvió a endemoniar? Porque estaba mintiendo, ese no era su nombre. Y cuando mentía, volvía a abrir la puerta. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y se volvió a meter ese demonio y estaba ahí otra vez. María era el nombre de su mamá, no de ella. Hemos olido a los demonios. Es un olor indescriptible. Es una pudrición horrible. No se la puedo describir. Si usted una vez ha olido a un demonio, y no estoy hablando de su esposo, mire su esposa, ¿por qué no se puso desodorante o no se cepilló los dientes? Hermanos, es tremendo, tremendo. Hemos visto bastante. Caras transfigurarse, cambiarse. Al final que el apóstol detalla este protocolo espiritual, repito, se necesita ese don de discernimiento de espíritus. Al final Pablo les dice a los que tienen dones, les dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozcan que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Entiendan que esto es del Señor, este protocolo, este orden es del Señor. Es lo que les está diciendo. Escuche, no preguntó qué pensaba la mayoría, no dijo voten, dijo: si alguno se cree profeta o espiritual, discierna por el Espíritu lo que estoy diciendo. Y ya está estableciendo el protocolo espiritual. Son los dones, hermanos, los dones son parte del sistema inmunológico de la iglesia para protegerlo, para proteger a la iglesia, para cuidar y sostener y darle continuidad al mover del Espíritu Santo. Necesitamos que la gente se mueva en los dones.
para poder discernir los espíritus. Eso es una parte muy crucial de la iglesia. Una iglesia cristiana está vulnerable y espiritualmente enferma cuando los dones del Espíritu Santo no operan ni se manifiestan en ella, y lo que impera es la mente y la autoridad humana. Si yo tengo tanto poder de botarte fuera o de botarte adentro, ese es un peligro para la iglesia, porque es el hombre el que entonces está gobernando. Amén. Voy a cerrar con esto. Cuando el Espíritu Santo se mueve, es un evento espiritual, no uno emocional ni mental. Amén. Si alguien se comporta como que está siendo movido por el Espíritu y no está siendo movido por el Espíritu, está siendo movido por algo emocional o mental, y la persona sabe que de eso se trata, ay de esa persona que finja estar bajo el mover, dirección, influencia del Espíritu Santo. No lo haga. Entonces, es la responsabilidad de los que tienen dones del Espíritu discernir si el Espíritu que se está manifestando es de Dios o no, y luego, de manera unida y coordinada entre sí, proteger a la iglesia de espíritus emocionales y engañadores que tratan de sabotear el mover genuino del Espíritu Santo en su iglesia. Pablo es un apóstol y autoridad espiritual que está guiando a esta iglesia de Corinto en el mover del Espíritu Santo. Pablo no está hablando de sí mismo. Pablo está movido por el Espíritu y le está diciendo a la iglesia: esto es lo que necesitan hacer. Hay una autoridad espiritual ahí. Hay un apóstol que está hablando este protocolo. Y por el mismo Espíritu Santo les detalla lo que necesitan hacer para mantener el orden del mover del Espíritu, sostenerlo y darle continuidad para que no se apague el Espíritu, su mover. Entonces, para que el Espíritu Santo mantenga sus manifestaciones de poder en una iglesia, esta tiene que saber cómo proteger y cuidar su mover en contra de espíritus engañadores que buscarán introducirse en un mover del Espíritu para crear confusión y desorden. Hemos tenido que literalmente parar a personas que vienen al altar, que no sabemos quiénes son, que no conocemos y que quieren empezar a ponerle la mano a la gente. No sabemos quiénes son. No sabemos. Entonces se les tiene que poner un alto. Hay un protocolo, hay un orden. Ahora escuchen, alguien que entiende el protocolo del Espíritu jamás haría eso en una iglesia donde no le conocen. No lo haría. El Espíritu Santo no le movería a hacer eso. El Espíritu Santo no le va a mover a violar el mismo orden y el mismo protocolo que Él ha establecido en su iglesia. No lo va a hacer. La gente dice: es que el Espíritu me está dando esto, el Espíritu me está hablando esto, el Espíritu me está enseñando esto. Y se comportan como que no tienen ningún control. Y esa es la parte, esa es la clave que muchos no han comprendido ni entendido. Y el que ignora, porque no entiende. Ya me lo termino. La dinámica espiritual en un mover del Espíritu se puede entender de la siguiente manera. Cuando el Espíritu Santo se mueve y empieza a hablar, escuchen, aquí está todo el mensaje, aquí está todo el mensaje.
El Espíritu se empieza a mover y Él empieza a hablar. La primera línea de defensa empieza con el discernimiento de la persona que recibe una palabra o manifestación del Espíritu Santo o la activación de su don. En otras palabras, el Espíritu te empieza a tocar, el Espíritu te empieza a hablar, el Espíritu te empieza a dar revelación. Tú eres el primero que debe discernir cuál Espíritu te está hablando. Tú. Probar a ese Espíritu. La primera línea de defensa en proteger a la iglesia es el mismo profeta. ¿Por qué? Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Sí lo está captando? La gente emocional, mental, lo trata de manejar al revés. Es que estoy bajo el control del Espíritu Santo y no me puedo detener. Yo no tengo el control. Esa es una mentira. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Significa que tú tienes más control y más responsabilidad de la cual has entendido. ¿Está escuchando? ¿Qué significa esto, pastor? ¿Que el Espíritu Santo se me somete? No. Se lo voy a explicar. Escuchen, porque esto es importante. Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Él es el primero que tiene que discernir y probar a ese espíritu. La palabra aquí para sujetar es la idea de poner un orden de sumisión que sugiere que el espíritu obedece al profeta. Esto es lo que significa: actúa en acuerdo y unidad con el profeta. Y el profeta actúa en unidad y en acuerdo con el espíritu. Hay una correspondencia de unidad y coordinación que está tomando lugar, porque hay un entendimiento en el profeta. ¿Sí se da cuenta? ¿Okay? Indicando entonces que el profeta no pierde el control de sus facultades, aún cuando está en un éxtasis del Espíritu. ¿Se acuerda cuando Pablo vio la visión? Y el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. Dice que Pedro entró en un éxtasis, ¿verdad? Y el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. ¿Y qué le responde Pedro? ¿Qué le dijo? Dijo: no, Señor, porque nunca he comido algo inmundo. ¡Wow! Espérate. Pedro estaba en control. Pedro supo qué decir. Pedro pudo reaccionar. Pedro tomó una decisión en ese momento. ¡Sí! Pedro, levántate, mata y come. Escuche, si Pedro no tiene control porque está en un éxtasis, Pedro se levanta, mata y come. Y no fue lo que hizo. Le dijo al Señor: ¡no! Él no perdió sus facultades. Él está acuerdo, aunque está bajo un éxtasis. El espíritu de los profetas están sujetos al profeta. Tiene que haber una unidad y coordinación y acuerdo con el espíritu. Y para esto tiene que haber entendimiento. Cuando el Espíritu Santo te habla, y es el Espíritu, tú puedes parar y tú puedes esperar tu turno, aunque seas el cuarto, el quinto, el sexto. Esa palabra no se te va a ir. El inmaduro dice: es que si no la digo ahorita se me va a olvidar. No, es del Espíritu. Y cuando vayas a hablar, el Espíritu va a hablar. Y no solo habla lo que te dio inicialmente. Normalmente sucede que te da hasta más.
de lo que ibas a decir. ¿Sí? Entonces, si el profeta es el que tiene al espíritu sujeto, tiene una responsabilidad muy grande. Y los que entendemos esto decimos, como el espíritu que va a hablar por ti está sujeto a ti, es importante que discernamos y probemos el espíritu que está por hablar por ti. Porque tú tienes a ese espíritu sujeto. ¿Se dan cuenta? Eso no es que se pierde la noción, no es que se pierden las facultades, aún bajo éxtasis. Déjeme le digo quién las pierde. Las que se involucraron en una euforia humana, en una euforia mental. Porque sucede, vaya a un concierto del mundo y usted ve euforia. Usted ve a la gente como en trance, perdida. Se desmayan hasta por el cantante o la estrella que están viendo. Y esto, hermanos, a veces también se introduce en la iglesia. Hay gente que está moviéndose eufóricamente, mentalmente, emocionalmente, y no es del espíritu. Los demás, por eso dijo Pablo, ustedes, profetas o que son espirituales, juzguen. Aleluya. Lo que está pasando y protejan mi mover y protejan a la iglesia y asegúrense que lo que va a salir, lo que se le va a hablar a mi iglesia fue de mi espíritu y no de la emoción de alguien, no del alma de alguien, no del espíritu de alguien. Porque entonces lo opuesto sucede, contamina a la iglesia. Aquí alguien me le dio palabra a alguien una vez y le dijo, necesitas cortarte la barba y el bigote y quítate esa cadena que traes ahí con la cruz, porque eso no es de Dios. Y escuche, lo agarró solo. Esto es lo que hace el espíritu de Jezabel. Lo agarró solo. Esto es lo que hace el espíritu de Absalón. Ven, yo sí te puedo dar palabra porque el pastor no te va a entender, la pastora no te va a escuchar. Ven, yo sí te puedo dar una palabra del espíritu. Sucede. Solo agarró solo. Necesitas cortarte ese bigote, necesitas quitarte esa barba, quítate ese collar con esa cruz, porque eso no le agrada a Dios y eso no es de Dios. Lo agarró solo. Cuando este hermano llega a la iglesia y yo lo veo todo rasurado, ya no trae su cadena con su cruz, en mi espíritu me incomodé y dije, ¿qué pasó? Entonces después del servicio me le acerco y le digo, oye hermano, ¿el look nuevo o qué? Y dice, no, es que un hermano me dijo que así, y como él era relativamente nuevo, él lo hizo, porque él dijo, no, este hermano tiene más tiempo que yo, es un hombre de Dios y hay que hacerlo. Y le dije, ¿qué? Dijo, pues sí, pastor. Le dije, no, hijo, vuélvetelo a crecer y vuélvete a poner esa cadena con la cruz. Eso no tiene nada que ver, eso no fue de Dios. Y le dije, ¿quién te dijo? Me dijo, ¿quién te dijo? No, pues fue el hermano fulano. Ok. Después los junté a los dos y le dije a él, hermano, ¿usted le dijo a él esto? Y eso no era de Dios. No importa. ¿Qué hacemos con la barba de Abraham? ¿Qué hacemos con la barba de Jesús? Porque Isaías dice que le arrancaron los pelos.
Hay una ignorancia, lamentablemente. Y le dije, y le voy a pedir de hoy en adelante que si usted le va a dar palabra a uno de mis miembros, venga conmigo primero. No vaya y lo haga usted directamente con ellos. Amén. Y así fue. Y desde entonces ya no se ha dado eso. Una de las razones, usted va a descubrir, aquí lo practicamos, que si alguien le está dando palabra a alguien y alguien lo ve, nosotros lo vemos, y usted no conoce el protocolo, se va a mandar a alguien para que escuche lo que usted está diciendo. Porque se ha dado palabra que está muy fuera de base. Hermano, un pastor conoce a su gente y sabe lo que esa persona, no quiere decir que sabemos todos los detalles, pero sabemos lo que están atravesando. Y cuando se da una palabra que no tiene nada que ver con la vida de esa oveja, uno sabe, junto con el discernimiento. Y ha venido gente y dice, no sé por qué este hermano, esta hermana me dijo esto, me dijo lo otro, nada que ver con mi vida. De hecho me siento ahorita hasta incómodo, perturbada, no porque la verdad le conmovió, simplemente no era del Espíritu. Ok, ahora hay palabra que se ha dado que fue del Espíritu, que de pronto la persona no quiso recibir, pero que era del Espíritu. Ahí sí le incomodó y le perturbó la verdad. Entonces de pronto la persona viene y dice, igual no sé por qué me dijo esto, tarará. A ver, ¿qué le dijo? No, pues ¿qué fue esto? Entonces cuando se habla a la persona que dio la palabra y se le pregunta, ¿qué fue lo que dijo, hermano? ¿Qué fue lo que dijo, hermano? Lo que yo dije fue esto. Y de pronto dice la persona, no, lo que usted me dijo fue esto. Escuche, porque aún en un mover del Espíritu, Leviatán, el que tuerce todo, el que tuerce palabras, también se presenta. Cuando hay un testigo ahí, el testigo dice, si pudo escuchar, a veces no se escucha del todo muy bien porque la música y la alabanza, etcétera, pero la persona dice, no hermano, no hermana, lo que dijo fue esto. Así fue como se lo dijo. Entonces también se protege a la persona que está dando la palabra, como al que está recibiendo la palabra. ¿Qué fue exactamente lo que se habló, lo que se dijo? A los que no les gusta esto son los que normalmente quieren control. No me limite, no me diga, no me hable, etcétera. Y simplemente dicen, es que Dios me habló, es que Dios me dijo, y sobrepasan la autoridad y van directamente con la persona. El punto aquí, si se fijan en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, les está diciendo, necesitan operar en unidad y en coordinación y organizarse. Cuando alguien vaya a hacer algo solo, lo está haciendo solo, no está coordinado ni unido con nadie. ¿Se fijan? Y eso no es del Espíritu. El Espíritu no lo hace así, de esa forma. Es algo que se hace en unidad de una forma mucho más colectiva. Entonces, porque hay un espíritu que está sujeto a ti, escucha esta parte otra vez, porque hay un espíritu que está sujeto a ti, ese espíritu tiene que ser probado. Pablo también dijo, probad los espíritus para ver si son de Dios, porque hay mucho espíritu engañador que ha salido al mundo. Se tiene que probar. Lo que Dios le habló hoy a Víctor necesita probar ese espíritu. Y venir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu, háblame, dame confirmación de la palabra que el pastor me dio hoy. Escuche, y muchos pastores no hablan así, porque hay pastores inseguros. Hay pastores que quieren ser los únicos que hablen y digan y profeticen y bendigan y etcétera, etcétera. No, hermanos, esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos que usted avive el fuego del don que está en usted.
Y como iglesia, proteger, sostener, cuidar y darle continuidad a un mover del Espíritu Santo. Pero necesitamos entender claramente este protocolo del Espíritu Santo. Hay gente impulsiva, hay gente emocional, hay gente inmadura, gente ignorante, y se busca, ¿verdad?, darle la enseñanza bíblica para que entre en unidad y se hagan las cosas según el protocolo del Espíritu. Y con esto ahora sí cierro en verdad. La tercera clase de persona es la peor. Esta es la peor en una iglesia. Esta es la que es usada por un demonio para operar con un espíritu de adivinación, con emocionalismo, crear caos espiritual, desorden, confusión, y operar con un espíritu de rebeldía en ese mover. ¿Sabes cómo los reconoces? La mayoría del tiempo, que resisten la autoridad de la iglesia, se oponen contra el liderazgo, se oponen contra los pastores, y algunos hasta literalmente dicen: yo no le tengo que hacer caso a usted porque Dios me habló y el Espíritu Santo me dijo. ¿Sí? Hemos tenido situaciones, de hecho una hace como 2 años más o menos, donde alguien quiso interrumpir en medio de un servicio, que porque quería dar palabra, que porque tenía una palabra del Espíritu, y yo estoy compartiendo, yo estoy así como ahorita predicando, y de pronto se levanta y veo que ya viene, y mire, yo me incomodo en mi espíritu cuando sé que no es del Espíritu. Se levanta y ya trae la Biblia en la mano, ya viene para el frente, y desde el púlpito le hago así, no, y le hago señas aquí a mi guardaespaldas machine, le hago: vaya a hablar con ella. Y la llevaron aparte, fueron otras hermanas con ella, creo, y platicaron: ¿qué está pasando? No, es que el Espíritu ahorita me habló, me dijo, y así. Entonces la pastora vino y me dijo: es un salmo que quiere leer, etcétera, etcétera. Y yo dije: pásala. Le digo: ¿por qué dije pásala? Porque quería saber qué traía. Hermano, si no traía nada, tú vas a recibir el testimonio del Espíritu, como lo recibió Víctor, que era Dios quien le estaba hablando, no el pastor. Y cuando ella habló, yo no sentí nada. Se pasó un tiempo y en un servicio me estuvo grabando, y luego hizo unas preguntas fuera del tema, y otra vez yo ya estoy incómodo en mi espíritu, esto no es de Dios. Y estaba grabando a escondidas, y subió todo ese evento a Instagram, y empezó a gritar en medio del servicio que ya no se iba a parar, nadie le iba a detener, iba a hablar, iba a decir. Entonces yo me bajo y confronto a este espíritu y le digo que se vaya, y terminó yéndose y me sigue grabando. A esta persona sucede que estaba teniendo episodios de esquizofrenia, la arrestaron y ella ya no regresó. Yo le dije que no podía regresar. Ahora, mire lo que le voy a decir: yo no estoy cerrado a que regrese, estoy abierto a que regrese y se someta en verdad al Espíritu Santo. Creo que necesita ayuda, necesita guianza, necesita discipulado, pero en el momento no se puede permitir que un espíritu engañador use a alguien para crear desorden y desestabilidad en la iglesia de Cristo. Eso es muy importante. En muchas iglesias el espíritu no perdura porque la iglesia no sabe cómo manejar un mover del Espíritu Santo.
Los dones y el discernimiento de espíritu son cruciales a esta continuidad de un mover del Espíritu Santo. Y todos los miembros del cuerpo de Cristo deben operar en esto en unidad y coordinación para proteger y sostener un mover genuino del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces una persona que no quiere está ya demostrando o ignora, o está siendo rebelde, o está siendo operada por un demonio. Eso es lo que está sucediendo. Pero es importante que lo entendamos, porque yo creo y he creído por ya mucho tiempo que viene un mover genuino entre nosotros, a su iglesia, y Dios va a traer a los que va a traer para que sean parte de lo que Dios va a hacer en este lugar. Y vamos a proteger a la iglesia, vamos a sostener el mover del Espíritu y le vamos a dar continuidad a lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros y entre nosotros. Amén. Para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios, no para la nuestra, para la gloria de Dios.